Hola a todos mis queridos exploradores de lo insólito y amantes de las historias extraordinarias. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí, listos para embarcarnos en una nueva aventura, una que promete dejarnos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a desvelar secretos que hasta ahora solo existían en el reino de la fantasía, porque nos adentraremos en el fascinante mundo de Halil Ibrahim y Esla en tierras mágicas. Vacaciones secretas reveladas. Si han oído bien, vamos a explorar las vacaciones más secretas y mágicas de estos dos personajes, desentrañando los misterios que las rodean. Y antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante revelación, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles contenido así de increíble. Si aman las sorpresas, las leyendas y las historias que desafían lo ordinario, este es su lugar. Ahora imaginen por un momento un lugar donde la realidad se desdibuja, donde los paisajes cambian a voluntad, y donde cada rincón esconde un enigma. Un lugar fuera del tiempo y del espacio, un santuario para aquellos que buscan algo más allá de lo cotidiano. Ese es precisamente el destino que Halil Ibrahim y Esla eligieron para su descanso más preciado, un lugar que no aparece en ningún mapa turístico, una isla flotante envuelta en niebla etérea, o quizás un bosque ancestral donde los árboles susurran secretos olvidados. La pregunta es, ¿cómo llegaron allí? ¿Fue un portal oculto o un antiguo hechizo, o quizás un pacto con criaturas místicas? La verdad es que sus vacaciones secretas no fueron un simple viaje de placer, sino una expedición a lo desconocido, un retiro para recargar energías y tal vez, para tomar decisiones cruciales que afectarían no solo sus vidas, sino el equilibrio de las propias tierras mágicas. Piensen en las posibilidades. Esla, con su intuición afilada y su conexión innata con la naturaleza, podría haber sentido la llamada de un lugar de poder, un refugio donde sus habilidades podrían florecer sin ser juzgadas o cuestionadas. Y Halil Ibrahim, siempre el protector, el estratega, probablemente la acompañó, no solo por amor, sino también para garantizar su seguridad en un entorno que, aunque mágico, también podría albergar peligros insospechados. ¿Se encontraron con guardianes ancestrales de estas tierras? ¿Interactuaron con espíritus elementales, hadas juguetones o quizás con dragones durmientes? Las historias que rodean a estos lugares a menudo hablan de pruebas y desafíos, de acertijos que solo los más dignos pueden resolver. Quizás sus vacaciones fueron un examen, una forma de demostrar su valía y su compromiso con el mundo mágico. Y ahora pongámonos más específicos. Las tierras mágicas no son un concepto monolítico. Podrían ser las montañas susurrantes donde los ecos del pasado cantan melodías olvidadas, o el Valle de las Estrellas Caídas, un cráter celestial donde fragmentos de constelaciones aún brillan con luz propia. Imaginemos que eligieron las islas flotantes de Aeridor, un archipiélago suspendido en el cielo, conectado por puentes de arcoíris y habitado por criaturas aladas. Allí podrían haber pasado sus días explorando cascadas que caen hacia la nada, descubriendo jardines de flores que cantan al amanecer, o quizás aprendiendo los secretos de la levitación de los sabios ancianos de Aeridor. La vacación secreta de Halil Ibrahim y Esla no se trataba solo de escapar de la rutina. Era una inmersión profunda en un mundo que pocos conocen. Las imágenes que evocamos son de un paraíso terrenal, pero uno que requiere respeto y comprensión. Imaginen que Esla, con su afinidad por la magia natural, pasó horas meditando junto a árboles milenarios, absorbiendo su sabiduría y revitalizando su propia energía. Quizás aprendió a comunicarse con las plantas, a entender el lenguaje secreto de las rocas, o a sentir la pulsación de la tierra bajo sus pies. Y Halil Ibrahim, con su mente analítica, podría haber estado estudiando los patrones de las corrientes mágicas, aprendiendo sobre las constelaciones únicas de las tierras mágicas, o desentrañando los misterios de artefactos antiguos que protegen el equilibrio del reino. Sus vacaciones secretas también podrían haber sido un tiempo de introspección personal. En un mundo tan lleno de maravillas, pero también de responsabilidades, estos momentos de soledad y conexión profunda son esenciales. Quizás se enfrentaron a sus propios miedos, a sus dudas, a los desafíos que les presentaba su camino. Las tierras mágicas, al ser un lugar de poder, a menudo reflejan los estados internos de quienes las visitan. Si buscaban paz, la encontraron. Si buscaban claridad, se les concedió. La pregunta clave es, ¿qué aprendieron? ¿Qué revelaciones obtuvieron que moldearon su futuro? Podemos especular sobre los encuentros que tuvieron.
¿Se toparon con un ermitaño sabio que les impartió conocimientos ancestrales? Ayu. Daron a una criatura mágica en apuros, ganándose así su gratitud y protección. Las leyendas dicen que estas tierras están habitadas por seres de luz y sombra, y que las interacciones con ellos pueden ser tan transformadoras como peligrosas. Quizás sus vacaciones fueron un periodo de prueba, donde tuvieron que demostrar su bondad, su valentía y su sabiduría para ganarse el favor de los guardianes de las tierras mágicas. Y hablando de secretos revelados, ¿qué secretos desvelaron ellos? Descubrieron la ubicación de un tesoro perdido, una fuente de energía inagotable, o quizás el paradero de un artefacto que podría cambiar el curso de la historia mágica. O tal vez, los secretos revelados fueron más personales, verdades sobre sí mismos, sobre su destino, sobre la naturaleza de su relación. En las tierras mágicas, las ilusiones se desvanecen y la verdad brilla con una intensidad deslumbrante. Un aspecto crucial de estas vacaciones secretas podría haber sido la preparación para desafíos futuros. Los héroes, por naturaleza, no disfrutan de una paz duradera. Es probable que sus días de descanso en las tierras mágicas sirvieran como un preludio a una gran aventura, una oportunidad para fortalecerse física, mental y espiritualmente antes de enfrentarse a un enemigo poderoso o a una crisis inminente. Quizás recibieron entrenamiento especializado, o adquirieron nuevos poderes que les serían útiles en el futuro. La clave de la vacación secreta es precisamente el secreto. Esto implica que no querían que nadie supiera de su paradero. ¿Por qué tanto recelo? ¿Estaban huyendo de algo o de alguien? ¿O simplemente deseaban un retiro sin interrupciones, lejos de las miradas curiosas y las demandas del mundo exterior? La discreción añade una capa de intriga, sugiriendo que su viaje a las tierras mágicas tenía un propósito más profundo de lo que aparenta a simple vista. Y ahora, para poner un poco más de carne en el asador de nuestra especulación, ¿cómo terminaron sus vacaciones? ¿Regresaron tan misteriosamente como se fueron? ¿Dejaron atrás algún objeto o promesa? O quizás una parte de ellos se quedó en las tierras mágicas, para siempre conectada a su magia. Las historias sobre retiros mágicos a menudo concluyen con un regreso transformado, con un brillo especial en los ojos y una sabiduría recién adquirida. En resumen, hemos viajado con nuestra imaginación a través de un concepto fascinante, las vacaciones secretas de Halil Ibrahim y Esla en las tierras mágicas. Hemos especulado sobre los destinos, las experiencias, los aprendizajes y las revelaciones que pudieron haber tenido lugar. Hemos explorado la idea de que este no fue un simple descanso, sino una expedición significativa, un tiempo de crecimiento personal y preparación para lo que el futuro les deparase. Hemos imaginado lugares de ensueño, encuentros con criaturas místicas y la posibilidad de descubrimientos que cambiarían sus vidas y quizás el mundo mágico. Llegamos al final de nuestro recorrido por este misterio. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de estas reflexiones tanto como yo. Ahora, la parte más importante para nosotros como comunidad, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿A dónde creen que fueron Halil Ibrahim y Esla? ¿Qué tipo de aventuras creen que vivieron? ¿Qué secretos creen que se revelaron? Déjenme todos sus pensamientos, sus teorías y sus especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus ideas son siempre la chispa que enciende nuestras próximas investigaciones. Y si este vídeo les ha transportado a un mundo de maravillas y les ha dejado con ganas de más, no olviden de mostrarlo. Denle un gran me gusta si disfrutaron de este viaje. Compartan este vídeo con todos sus amigos que aman las historias secretas y la magia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Cada vez que lo hacen, se unen a nuestra creciente familia de exploradores y nos ayudan a seguir trayéndoles contenido que los dejará sin aliento. Gracias de todo corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los misterios del universo. Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan viva la magia.